Retomamos el especial de Agenda Económica dedicado a conocer las principales medidas en crecimiento, gasto fiscal, impuestos y también pensiones. Y ahora es el turno de conocer las ideas de un cineasta que es, lejos, el que más veces se ha postulado para ser presidente de todos los que van a la primera vuelta del 21 de noviembre. Propondré un camino para crear puestos de trabajo, para avanzar en la protección social, con medidas concretas. ¿Por qué Chile tiene que vender cobre, salmón y madera? Cobre, salmón y madera. La propuesta es un Estado que preocupe el largo plazo y que el corto plazo proteja. El cuarto retiro es una medida correcta. El cuarto retiro es mucho más que simplemente dinero. Es ponerle fin también a un tipo de discurso económico que nos ha tenido a 30 años endeudándonos. Por eso hemos planteado que a través del Banco Estado vamos a dar un crédito a tasa cero con 8 meses de gracia a la pyme en pesos, no en UF, a través del Banco Estado. El encargado económico de la campaña de Marco Enrique Sominami es ingeniero comercial de la Universidad de Chile, ha trabajado en Cochilco, miembro de la Comisión Nacional del Litio y asesor en el Ministerio de Minería. Es fundador y actual presidente del Partido Progresista. Camilo Lagos, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarnos. Camilo, de todos los programas presidenciales, yo debería decir que el de ustedes es el que más medidas tienen en relación al gasto fiscal, y un gasto fiscal que va a aumentar fuertemente. Y eso tiene que ver con un aumento también de la recaudación y también aumento fuerte de la deuda pública. Todo eso lo vemos en la nota que preparó Belén Vázquez. Es su cuarto programa de gobierno y aunque hay algunas propuestas que se han repetido a lo largo de sus otras 3 campañas, esta vez Marco Enrique Sominami apostó un poco más. Todos hacemos y nadie dice dónde. Yo propongo un acuerdo aquí que endeudemos al Estado en 10 puntos. Deuda sana para un país sano. Y es que a diferencia de sus contendores, Enrique Sominami es el único que propone abrir la billetera fiscal en circunstancias que el 2022 ha sido señalado transversalmente como uno de moderación económica. Meo propone que el país se endeude en un 10% del Producto Interno Bruto con la idea de gastar 950 millones de dólares mensuales en un horizonte de 24 meses. Si estamos pensando en aumentar recursos fiscales por una parte y al mismo tiempo tratar de fomentar que el país crezca, no me parece que sea la alternativa más adecuada. El Estado, dice, aún tiene margen para hacerlo y así solucionaría los aprietos económicos de las familias. ¿Cómo conseguirá los recursos? A través de los bonos soberanos y pidiendo créditos externos. Nosotros no somos un país rico, entonces ¿de dónde vamos a seguir sacando esa cantidad de fondos para poder hacer eso? No, me cuesta comprender. A juicio del candidato del Partido Progresista, endeudar al fisco no es contraproducente con implementar otras medidas relacionadas a tributación. Una de ellas es patrocinar y darle urgencia al proyecto de impuesto a los superricos. Este se aplicaría con una tasa del 2,5% por única vez a 5.840 personas, el equivalente al 0,03% de la población y que, según sus cifras, concentran un patrimonio de 250.000 millones de dólares. Va a generar claramente una salida de muchos capitales y ya se está produciendo. Todo eso redunda en que no sería tan eficiente, sino que más bien desincentivador. En 2020 el impuesto a la minería recaudó 199.400 millones de pesos, una cifra que de acuerdo a datos de la Fundación Sol y en los que se respalda Enrique Sominami, representa el 0,1% del PIB total. Por eso, nuevamente es partidario de respaldar un proyecto de ley que ya está en el Congreso, el royalty minero, que establece una compensación a favor del Estado por la explotación de la minería de cobre y de litio y que equivale al 3% del valor nominal de los minerales extraídos. Que sí creo que hay que hacer un cambio, eso es definitivo. Ya el monto que hoy día se recauda de royalty, que es importante, pero no es el que debiera ser por las cantidades de beneficios que tiene hoy día la minería. En su programa, Meo también sostiene que, si es necesario, el Estado podría tomar control de parte o toda la propiedad de empresas estratégicas y que, si se puede establecer un sueldo mínimo, también se puede establecer un sueldo máximo. Camilo, actualmente se discute el presupuesto público para 2022 y se habla de una rebaja de más o menos 20% del gasto efectivo comparado a lo que realmente se gastó este año. Usted está proponiendo más gasto fiscal. Uno podría entender entonces que no van a ir en la dirección de reducir el gasto como sí recomiendan todos los economistas. Así es.
Hay una mirada distinta, hay una lógica distinta. Nosotros creemos que el ciclo que viene, político, económico, social, va a ser muy complejo. Las tasas de crecimiento que se prevén para el próximo año bordean hoy día, vamos a la baja cada vez, estamos en 1.4, la última estimación del Banco Central, donde ya se prevé que algunos trimestres vamos a estar en crecimiento negativo incluso. A nivel mundial se está ajustando, veía el informe de la CEPAL hace poco, estimaba también a la baja a nivel de la región en 2.7, 2.8, recuerdo, en materia de crecimiento. El próximo año será un año muy difícil en lo económico, pero también, y todo parece indicar que seguiremos con problemas serios en materia de una pandemia que es global, que es planetaria, que ha generado enormes crisis sociales y económicas en todos los países. Por lo tanto, nuestra mirada de un programa que hemos llamado un programa de emergencia, de hecho, tiene ese nombre, no dice creo que cuando lo presentamos al server dice claramente, es un programa económico de emergencia para el periodo. Lo hemos pensado desde una lógica de dos brazos: promover el emprendimiento, promover la protección. No pueden ir separados. La protección, Nicolás, será muy importante el próximo año y por lo tanto nuestra lógica y nuestra mirada es que vamos a tener un periodo todavía de mucha expansión del gasto fiscal. ¿Y por qué optar por ese camino y no por uno que sea algo más natural de la economía? Porque ya no estamos en cuarentenas, ya las personas pueden emprender, las personas pueden salir a buscar trabajo. ¿Por qué no seguir con un camino que el crecimiento sea mucho más natural y no tan artificial, que es seguir inyectándole gasto fiscal y otras formas que no son para siempre? Entonces, ¿por qué no empezar ya con una forma un poco más, como reitero, natural de recuperar el crecimiento de nuestro país? Dos respuestas ante eso. Primero, no es que hayamos salido de la pandemia. Nuestros candidatos, todos los candidatos presidenciales vienen de estar 7 días en cuarentena. Y probablemente, si las tasas de contagio siguen subiendo, no sería raro que volvamos a situaciones de cuarentenas parciales o de situaciones de que volvamos a fase 3. Hoy día estamos en fase 3, 4, ¿no? Volvamos a fases 3 o 2 incluso. Entonces, no hay que despreocuparse del tema sanitario. Dicho eso, nuestro programa, como te decía, tiene dos variables: la protección, el emprendimiento. Estamos convencidos de que la única forma de enfrentar, por ejemplo, los problemas de precios que hoy día están afectando a la economía es que hay que estimular nuevamente la producción. Y para eso el Estado tiene que ayudar también a que la oferta se desplace. Y por lo tanto, muchas de las medidas que probablemente vamos a hablar de nuestro programa tienen como foco el apoyo a la pyme y el apoyo a la producción. Los problemas de precio. Hay problemas de inflación global, eso no hay duda. La inflación en Estados Unidos está en su mayor nivel en 30 años, por supuesto. Pero también son por factores locales, los retiros de fondos y la enorme liquidez que está entregando el Estado. Entonces, si ustedes quieren seguir inyectándole más recursos, va a seguir aumentando el nivel de los precios. La inflación va a continuar por ese lado. También, déjame disentir en parte de tu mirada. Yo creo que efectivamente hoy día hay un aumento de precios, hay un fenómeno inflacionario planetario también, producto de los problemas que conlleva la pandemia, los problemas de transporte, los problemas que han tenido los barcos o el transporte marítimo. Fíjate que ayer me daban un dato tremendo. ¿Tú sabes cuánto costaba antes de la pandemia el costo por container de un flete desde China a Chile? Entre $1.000 y $2.000. Hoy día, el mismo flete, el mismo container que viene lleno de productos no congelados mucho más, cuesta entre $14.000 y $18.000. O sea, ahí no están los retiros. Está claramente esos son problemas mundiales. Sí, hay un problema mundial. Están también el efecto de que hay mayor disponibilidad de recursos de la gente, producto de los CIFE y de los retiros. También el impacto que ha tenido el retiro inédito de las grandes empresas. Estamos hablando de $12.000 millones que las grandes empresas han retirado también como retiro de utilidad, que tampoco se ha dicho al respecto. Dicho todo eso, enfrentamos ese problema. Pero Nicolás, estamos en un problema serio como sociedad, de falta de recursos, de falta de empleo. Estamos efectivamente con las necesidades de los chilenos que requieren más recursos, en medio de una pandemia, saliendo de una pandemia. Entonces, a nuestro juicio, nuestra mirada, que no es una mirada ortodoxa, ni es una mirada basada en los fundamentos
como quieras decirlo, neoliberales, sino que tiene que ver también con una mirada más keynesiana, con una mirada más global. También se requiere que la gente gaste, que la gente estimule, porque de hecho las tasas de crecimiento en Chile también, y el crecimiento que ha habido, también es producto del gasto que ha inyectado la crecimiento a puro gasto, no crecimiento en inversión. Argentina está con un problema enorme económico hace años porque allá es crecimiento a puro gasto y nada de inversión. Pero hablemos de las magnitudes. Ustedes hablan para precisamente estimular el emprendimiento, también hablan de bajar los niveles de endeudamiento de las personas, hablan de gastar 950 millones de dólares cada mes por 2 años. Eso más o menos son 23.000 millones de dólares. Si no me falla la cabeza, eso es prácticamente todo lo que se ha entregado por parte del Estado como ayuda por la pandemia. Pero eso puede ser que siga, pero es una posibilidad. Entonces, un nivel de paquete fiscal de esa magnitud es enorme. Y quiero preguntarles, porque ¿cómo lo van a De varias formas. Primero, se instaló en una lógica, en una mirada económica, digamos, los últimos 30 años, para estar en las cuñas políticas de los tiempos, que teníamos que ahorrar, que el ahorro era bueno, ¿cierto? Y el Estado chileno ahorró mucho, ahorró bastante. Tasas de endeudamiento que bordeaban los 30 puntos del PIB, 32 puntos del PIB, históricamente bastante baja, lo que permitía también, ¿cierto?, una inflación del 3%. ¿Quién se endeudó? Los hogares, los chilenos, con tasas de endeudamiento del 50 puntos del PIB, de casi el 70% de su ingreso disponible. Las empresas se endeudaron sobre el 120% del PIB. O sea, el mundo privado, hogares, personas, tú y yo, las familias y las empresas fueron las que se endeudaron. El Estado mantuvo una baja endeudamiento. ¿Qué dice la teoría también? ¿Qué dice la OCDE? ¿Qué dice el debate económico que no está atado quizás a las miradas más clásicas? Que países en vías de desarrollo, como los nuestros, deben estar con tasas de endeudamiento del orden de 50%. En la región, los países de la región, Colombia, Uruguay, Brasil, están en el orden del 75% de endeudamiento de su Producto Interno Bruto. La OCDE supera el 100% de su Producto Interno Bruto. Entonces, si nosotros estamos en 32 y con esta crisis podríamos llegar a los 38, 39 puntos, ¿por qué no tener todavía ese espacio de 10 puntos que nos permite endeudarnos? ¿Para qué? Para estimular el gasto, para estimular también la industria. Nosotros no nos hemos desatendido del lado de la oferta. Nos importa mucho la demanda porque hay necesidades día a día de la gente, pero también nos importa estimular la oferta. Respecto a los niveles de deuda, mencionaba Brasil, pero nosotros no somos Brasil. Brasil es 10 veces Chile. Estados Unidos también es Uruguay, más del deuda del 100%. No somos, digamos el promedio de la región. Y la gran parte de los países de la OCDE son países desarrollados, nosotros estamos camino a eso. Pero hay un margen. Ustedes quieren aumentar la deuda en 10 puntos del PIB. Ya se proyecta que ahora la deuda se va a estabilizar en más o menos 50 puntos del PIB. O sea, esto le añadiría 10 puntos más que eso. Entonces, y quiero preguntar, ¿a qué niveles de tasa de interés nos vamos a endeudar? Porque ya están subiendo fuertemente las tasas de interés y se han hecho proyecciones de cuánto interés se va a pagar el Estado chileno. Entonces, ¿ustedes tienen hecho ese cálculo de todo lo que vamos a tener que pagar a futuro en intereses si sube la deuda tanto como lo tienen proyectado? Hoy día estamos en 32, 34, se estima las cifras que al menos nosotros manejamos, que podríamos bordear los 40 puntos del PIB en este periodo. Nosotros creemos que todavía hay un margen. Nos parece que 50 puntos es un punto razonable. La forma en que se negocia esas deudas son, obviamente, parte de negociaciones internacionales, parte de endeudamiento y parte de una negociación que se da en ese momento, en ese ciclo. Lo que sí creemos es que hay un espacio. Y hay un espacio, pero no para gastarse también la plata y desparramarla. También la política de nuestro endeudamiento, que es parte de otras políticas, es uno de los brazos que permite que es un conjunto de ingresos, ¿cierto? Un conjunto de cambios también tributarios y de otro tipo que permiten aumentar la billetera fiscal, tiene como objetivo, vuelvo a decir, potenciar el desarrollo de la oferta, potenciar el desarrollo de la demanda, dado las necesidades que... No va a ser todo transferencia directa, todo lo que gasten. No va a ser, por supuesto, no transferencia directa. Nos parece que hay un paquete de apoyo a las pymes, de construcción de vivienda, de generación de empleo, de generación de embalse, de desarrollo de la oferta también y del empleo, aumento en ciencia y tecnología.
Nos hemos puesto como meta avanzar, llegar a 2 puntos en inversión en ciencia y tecnología en 2 años. Hay todo un estímulo que debiese dar frutos, ¿cierto? Y dar réditos después de un periodo que nos permita a un país pasar a generar mayor producción, mayor valor, y ojalá que esa producción también sea con mayor valor agregado. ¿Sabes, Camilo, quién también revisó en detalle todas estas medidas y que hace la siguiente pregunta? El coordinador de macroeconomía de CLAPES UC, Germán González. En el programa de gobierno ustedes plantean que buscarán reemplazar de forma transitoria la regla de balance estructural que guía las finanzas públicas en Chile desde el año 2001. Primero, ¿por cuánto tiempo buscan reemplazar esta regla de balance estructural? En segundo lugar, ¿por qué instrumento buscan reemplazarla? Y en tercer lugar, ¿cuánto es el mayor gasto que buscan obtener con esta propuesta que plantean en su programa? Gracias también a las personas que académicos de la CLAPES UC, ¿no? De CLAPES, sí. De CLAPES. Tengo antes una reflexión que no puedo dejar de hacer, que es muy importante en este contexto. Hay un proceso constituyente, Nicolás, sí, que estamos. Que aquí un par de cuadras, ¿cierto? Estamos en Santiago, un par de cuadras, tenemos un proceso histórico que está discutiendo una nueva constitución. Y una nueva constitución que probablemente va a establecer también miradas sobre el modelo de desarrollo que vamos a tener, que también está cambiando ciertas lógicas. Obviamente, probablemente, y vamos a hablar de pensiones, puede ser que introduzcan un párrafo y cambiará nuestra concepción del modelo de pensiones. Iremos más adelante en eso. ¿Está entonces queriendo decir que hay que olvidar la lógica del balance estructural y de la reducción de los déficits? No estoy diciendo eso. Okay. Quiero decir que hay un espacio hoy día de reflexión y debate sobre también cómo hemos mirado la economía. Por ejemplo, en esto lo hablábamos hace unos minutos, siempre dijimos, bueno, que el Estado no se endeude. Mientras los chilenos se endeudaban, compraban alimentos con tarjeta de crédito, con las tarjetas de las casas comerciales, iban al supermercado a comprar lo que comen día a día, ¿cierto? Bueno, el gasto de los chilenos a nivel de endeudamiento también tiene varios otros fines, no solamente comprar alimentos. Bueno, pero ya hemos llegado al nivel más dramático que ir a comprar alimentos en cuotas. O sea, a mí me parece que eso habla de la enorme indefensión de la sociedad chilena. Y se instauró una lógica que a nuestro juicio, que nosotros estamos en desacuerdo, que es que los chilenos, los hogares se endeudaran y las variables macroeconómicas para mantenerlas las tuviésemos, ¿cierto?, frenadas. Siendo que hay espacio, que los países que entienden que tienen que proteger y que tienen que emprender, tienen que y deben poder gastar más. Y se han endeudado. Y eso tampoco ha llevado al descalabro de la economía. Por cierto, aunque pueda ser un poco polémico, tampoco tasas de 5 o 6 puntos de inflación, no es que estemos al borde de una crisis, de momento en que nosotros estábamos en los 10 puntos. O sea, estamos en un momento, ojalá... pero las presiones son enormes, lo importante es la tendencia a dónde se está yendo y lo importante es ir frenando. Si es que las podemos mantener y estar en ciertos niveles, tampoco. Creo que los países pueden usar reglas, pueden usar mecanismos, etc. Pero yendo a la pregunta del académico, a nosotros nos parece que hay un debate. De hecho, hoy día no estamos en el balance, en la regla fiscal que habíamos establecido, ¿cierto? Con Briones hay 2 o 3 años, ¿cierto?, de cambio de la regla fiscal. Pero nos parece que tiene que abrirse un debate abierto, no ortodoxo, sobre cuál va a ser la regla fiscal, cómo la vamos a alcanzar, cuáles son los objetivos de esa regla y cómo contribuimos toda esa regla. Nos parece que decir, mira, a priori, bueno, nosotros queremos esta regla, 0, volver al 1. ¿Te acuerdas que antes estuvo con Lagos, se estableció con 1%? Sí. Después se bajó a 0. Bueno, discutamos como país un debate abierto sobre la regla estructural. Y te lo tomo de inmediato, aunque no es parte de la pregunta, y discutamos el Banco Central. ¿Y cuál es el rol del Banco Central? A ver, ¿ustedes apoyarían que el Banco Central siga siendo autónomo como es ahora? Autónomo hasta por ahí, cuoteado políticamente, duopólicamente está el Banco Central. Pero el hecho de que no reciba instrucciones de los gobiernos de turno, ¿eso tiene que mantenerse? Cuando es cuoteado políticamente, tengo un cierto... pero el presidente de la República ahora mantuvo a Mario Marcel, y Mario Marcel es ligado al Partido Socialista. Ahí no hay cuoteo político. De las visiones más conservadoras del Partido Socialista. Pero bueno, esa es una discusión política, volvamos al debate. Pero entonces sí, ¿ustedes apoyarían que no siga siendo tan autónomo como ahora? Nosotros estamos a favor de la autonomía, de una autonomía real, no
cuoteada políticamente. Pero sí lo que nos interesa el debate, que es mucho más rico, es cuál es el rol del Banco Central. ¿Es un rol que va a estar preocupado de la inflación o en sus decisiones, o al momento de tomar las decisiones de política monetaria que toma el Banco Central, se va a preocupar del empleo, del crecimiento? ¿Dónde están las variables que toma? Porque esa es la Muy discusión. parecido como es la Fed en Estados Unidos. Como es la Fed y como es en muchos países. Que tengan varias variables, porque eso determina mucho las políticas que toma el Banco Central. Camilo, ha estado muy buena la conversación. Tengo una pregunta por impuestos, porque ustedes proponen que se cobre el impuesto a los superricos, tal como está el proyecto en el Congreso. Ustedes quieren darle máxima urgencia. Hablan de nueva estructura tributaria y ya hemos hablado bastante de las formas de recaudar. Ustedes proponen que sean mucho más con endeudamiento del Estado. Pero quiero hablar sobre lo que ustedes tienen como algo bastante novedoso, que es el GEPCO, que es el Gestión Sustentable del Precio de los Combustibles. En resumen, que haya distintos impuestos específicos de los combustibles dependiendo del tamaño de las empresas que compren el diésel y también para las personas. ¿Cuánto sería para las personas, por ejemplo, que están sufriendo ahora con los precios de la bencina? Nuestra propuesta de GEPCO no cambia la recaudación en impuesto a combustible, cambia la distribución. Okay. Ya, primero que nada, nuestra propuesta de reforma tributaria y de recaudación fiscal incluye más impuestos. Creemos que quizás el programa que se ha ido enriqueciendo. De hecho, en la página web marcopresidente.cl uno no solo puede bajar el programa, sino distintos documentos anexos que se han ido agregando, porque esta fue una candidatura, también, permíteme decirlo, un poco de última minuto. Acuérdate que no tomamos una decisión muy tardía, después no nos dejaron inscribir, que el Tribunal Electoral y las operaciones políticas de algunos sectores por impedirnos participar, terminamos inscribiendo esta candidatura quizás muy a última hora. Y tomamos gran parte del trabajo programático que veníamos trabajando en todo el periodo pandémico y ahí está. Pero a esto hay que adicionarle 7 libros. Yo creo que debemos ser de los pocos partidos que hemos publicado 7 libros. ¿Cómo hacer el impuesto específico? Ya. Porque nos queda poco tiempo. Nosotros lo que hemos dicho respecto al impuesto al combustible, primero que vamos a suspender el impuesto al combustible por 6 meses, porque creemos que hay que darle un respiro a los hogares chilenos. Si Marco Enrique Ominami es elegido para ser presidente desde marzo, de marzo hasta septiembre, ¿no se va a cobrar impuesto específico a los combustibles para nadie? No, así es. ¿Por qué? Porque hoy día el impuesto específico a los combustibles tiene un impacto no en las grandes empresas, no en las mineras que están exentas, no en las navieras que están exentas, ¿cierto? Y que tienen mecanismos de exención. A quien está golpeando hoy día es a las familias chilenas. 250 pesos por litro de gasolina impacta en el bolsillo tuyo, de todos nosotros. ¿Y la compensación por el impacto en el medio ambiente, Camilo? Lo que vamos a hacer es que vamos a enviar un proyecto de ley para tener un nuevo sistema tributario en materia de combustible, que le hemos llamado GEPCO, que va a tener 3 elementos fundamentales. Primero, vamos a dar vuelta a la pirámide. Los que van a pagar son las grandes empresas y va a ser descendente. No queremos que la señora que hace transporte escolar tenga que pagarlo y no lo pague la naviera. Esto lo vamos a dar vuelta. Segundo, va a tener un estímulo, ¿cierto?, que lo hemos llamado a generar incentivos para generación de energía sustentable. Salida de las energías fósiles. Por ejemplo, parte de lo recaudado, inversión para cambio del transporte público, cambiarlo a transporte eléctrico. Y tercero, que como señalaba, que tuviese esta diferenciación en los montos de asignación, castigando con menos impuestos a la familia, al usuario final, y castigando mucho más al origen de la fuente. El tiempo nos apremia, tenemos que cerrar este primer bloque de la conversación con Camilo Lagos, encargado económico del programa de Marco Enrique Ominami. Al regreso hablamos de pensiones. Hablamos ahora de pensiones con el encargado económico del programa de Marco Enrique Ominami, Camilo Lagos. Camilo, ¿cómo es el sistema de pensiones que ustedes planean? Porque tiene, al igual que otras, una pensión básica universal, tiene un sistema contributivo y también voluntario. El sistema contributivo, ¿ustedes cómo planean destinar la cotización de las personas? Actualmente el 10% va a cuentas individuales de las AFP. En un gobierno Marco Enrique Ominami, ¿cómo sería esa distribución y cuánto sería cotización extra y para dónde iría?
no puedo dejar de responder como mi candidato, a diferencia de otras asesoras que discrepan de sus candidatos, yo no. Yo respondo como mi candidato. Hay una constituyente, Nicolás. Hay una constituyente donde este tema va a ser abordado. Basta, y yo creo que va a ser así, que los constituyentes en el artículo 2 o 3 digan, la seguridad social, habrá un sistema de seguridad social proveído por el Estado. Listo. Esa frase, que la encontramos en las constituciones de España, un montón, basta para que digamos el sistema de AFP tal y como lo conocemos, se acabó. Y que creo que es gran parte de la demanda que los chilenos y chilenas hemos tenido con la irrupción La propuesta social. de ustedes, ¿cómo sería? Lo que nosotros creemos es que tenemos que cambiar a un sistema de colaborativo, ¿cierto? Solidario. A un sistema donde contribuimos todos en un pacto social, todos, ¿cierto? A un sistema común, ¿cierto? Para tener pensiones dignas y una vejez digna. ¿Hablan de impuestos o lo que uno cotice vaya a ese fondo contributivo solidario? Creo que todos en general estamos más o menos de acuerdo en los tres pilares, Sí. ¿cierto? Primero, el pilar no contributivo, donde el Estado asegura un piso. Lo que ahí uno llama la pensión básica universal. ¿Cuánto? Para nosotros, igual al salario mínimo. Ese es nuestro piso. Ah, alto. Depende. Por lo menos el mayor dentro de las candidaturas que yo he escuchado. Jasna Proboste propone 300.000 pesos, que está cerca también del salario mínimo. Pero fíjate, nuestro salario mínimo también es distinto. Nosotros proponemos un salario mínimo de 560.000 pesos hoy. Creemos que... ¿Y cuánto cuesta todo eso, Camilo? 6 puntos del PIB. Aproximadamente. No, estaba alrededor de 6 puntos del PIB el salario mínimo, está entre 4 y 6. Si tú utilizas hoy día el salario mínimo actual está en 4 puntos del PIB. Y si tú, el que nosotros creemos que debe ser aumentado, a 550.000 pesos está en 6 puntos del PIB. Pero mira. Bien ambicioso ya. Pero, hoy día está en 4 la discusión. Nosotros damos 2. Pero ya. bueno. La parte contributiva, okay. Lo que uno cotiza, ¿cómo va a ser? Como se ha discutido, ¿cierto? El aporte del trabajador, nuestro, ¿cierto? Que va a este fondo, y el aporte del empleador, ¿cierto? ¿Cuánto sumaría en total? Tenemos el 10% actual. ¿Cuánto sumaría en total? Se habla de entre 6 y 8. ¿Sí? Es un debate que está. ¿Sí? Nosotros estamos en esa discusión que habrá que dar. No la tenemos cerrada en el número, pero creemos que tienen que contribuir, ¿cierto?, a este fondo, como tanto todos. ¿Y por qué todos todos los trabajadores contribuimos? Por ejemplo, vimos la semana pasada, no me acuerdo si fue esta semana o la semana pasada, una encuesta de Criteria donde decía que apenas 1 de cada 5 personas apoyaba eso, que todo fuera a una cuenta solidaria. La mayoría estaba entre cuenta individual o parte cuenta individual, parte también a una cuenta solidaria. ¿Por qué ir todo a la cuenta solidaria si no es algo que, al menos según las encuestas, opine la mayoría, sino que apenas una minoría? Porque el sistema que teníamos, tal y como lo conocemos, fracasó. Fracasó en su promesa, y ese fracaso se expresó en ni más ni menos que en una movilización popular enorme y histórica, que la vivimos 2019-2020, donde la principal demanda era pensiones dignas. Por lo tanto, hay un consenso, creo que de todos, de que debemos tener un nuevo sistema distinto. Y nosotros estamos proponiendo un nuevo pacto social. Esto es un nuevo pacto, Nicolás. ¿Quién administra ese fondo colectivo? El Estado, una empresa del Estado. ¿Que licite la administración de las inversiones a privados o lo haga todo el Estado? Que lo haga el Estado. Nosotros somos partidarios de una institución pública que administre los fondos de los chilenos, los fondos que entregan los chilenos, que entrega el empleador, ¿cierto? Junto a la pensión, el aporte que hace el Estado, ¿cierto? A través de la pensión básica universal para todos, y lleva la administración de estos fondos. Lo que tú y yo y todos los chilenos tenemos ahora en las cuentas de las AFP, ¿qué pasa con ese dinero? Debe ir a ese fondo. ¿Obligada o voluntariamente? Si hay un acuerdo social, obligadamente. ¿Y por qué, si eso es algo mío, a una cuenta individual, con la promesa que fuera siempre una cuenta individual? Porque estamos haciendo un nuevo pacto social. Un pacto donde tú y yo nos cuidamos. Donde el más viejo, el más joven, cuida al más viejo. Donde el sano cuida al enfermo. Se trata de una mirada de sociedad distinta, que, fíjate, ni más ni menos la tiene la mayoría de los países del mundo, que es donde contribuimos a un sistema de seguridad social. ¿Y si yo como persona quisiera llevar eso
a una cuenta voluntaria? Porque ustedes también... Sí. Si yo quisiera llevarlo a una cuenta voluntaria, ¿por qué es mi decisión? Déjame terminar. Pues yo sé que estamos cortos de tiempo. Tenemos además el sistema privado, que serán los fondos adicionales de ahorro que tú y yo y cualquiera pueda tener en fondos adicionales de ahorro que pueden ser manejados por los privados. Pero Porque, por ejemplo, ahí en un sistema de que ustedes proponen, ahí estaría la AFP. Ahí estaría la AFP, que el que quiera mantener su APB, su APB2 o cualquiera, los podrá mantener ahí. Ya, pero si lo que tengo hasta ahora en la cuenta individual, ¿por qué no lo puedo llevar si quiero a mi cuenta voluntaria si no estoy convencido por el Fondo Colectivo Solidario? Porque este es un sistema, Nicolás, de seguridad social. Es un acuerdo social, que para que sea financiable requerimos estos fondos actuales. Hay un problema de asimetría de la información. En economía se discute. Este es como el mercado de los limones, se dice. Hay un problema de la asimetría de la información. Si nosotros lo dejamos voluntariamente y que el debate, y yo sé que algunas candidaturas lo han planteado voluntariamente y yo creo que están equivocados, que es equivocado eso, que eso es el miedo a la derecha, que es el miedo al discurso hegemónico de la derecha fundamentalmente. Lo ha dicho Boric, lo ha dicho Jasna. Por eso, por cierto, creo que tienen tan poca coraje político para avanzar. Yo creo que en esto, si tú dejas al libre albedrío esa decisión, los más ricos se van a ir al privado, los más pobres se van a ir al ente público. Y hace desfinanciable el tema. Esta es una decisión de la sociedad en su conjunto. Y decir, mira, esto, lo que tenemos, pasa al fondo común. Que lo que ha dicho y lo que se ha discutido es que se mantenga, no es que tú lo pierdas, tú lo mantienes como cuentas individuales, pero dentro del fondo público. Dentro del fondo público asignado a ti. Es como las cuentas nocionales que se le llaman. Ahí tienen una similitud con la candidatura de Gabriel Boric. Precisamente sobre esto que estamos hablando, hace la pregunta el experto previsional, Lientur Vergara, que es vicepresidente de los asesores previsionales de Chile. ¿Qué ocurrirá en su gobierno con la propiedad de los fondos administrados por las AFP que hoy pertenecen a los y las trabajadoras de Chile? Mi error, tenía que haber introducido esta pregunta antes, ya la estábamos respondiendo, pero si quiere responderle de nuevo. Por supuesto. No sé si los y las trabajadoras de Chile deciden dónde se invierten finalmente quienes usan nuestros recursos. La discusión de quién es la propiedad es bastante discutible, pero más allá de eso. Pero quedó más o menos claro con los retiros. Más allá de eso. Pero quedó claro con los retiros de quién es la plata. Lo que nosotros creemos, Nicolás, y le respondo también a nuestro académico o presidente de los... Vicepresidente de los asesores. De los asesores. Como lo respondía anteriormente, creo que hay un acuerdo de sociedad. Si el acuerdo de la sociedad es un acuerdo social de discusión, que estamos en este debate, que está una constituyente dando este debate, que lo vamos a dar obviamente en los próximos años, si hay un acuerdo, esos fondos deben pasar a un fondo común para hacer sustentable el sistema. Si uno lo dejara arbitrariamente, al libre albedrío, lo que pasa es que los ricos, los con más recursos, se irían con sus recursos, los más pobres irían al fondo común. Y eso a nosotros finalmente hace insustentable y muy injusto el sistema. Sí, Cuando uno toma decisiones sociales, son decisiones como sociedad. Y a mí me parece que ese cambio tiene que ser de todos los fondos actuales, ir a este fondo común. Lo que no significa que lo pierda individualmente. Eso no es así. Importante aclaración. Y lo que tú mencionabas de la riqueza, ustedes proponen un límite a la riqueza. Por tiempo no alcanzamos a entrar a ese tema porque me queda una última pregunta que a mí me interesa mucho. El candidato ha propuesto eliminar la unidad de fomento. Mi pregunta es, ¿ustedes creen que con eso se va a acabar el problema de la inflación? No. Entonces, ¿por qué proponer eso? No se va a acabar completamente el problema de la inflación, pero sí va a aliviar. A ver, primero, la UEF se creó en un contexto, hace muchos años, en un contexto que hoy día se ha indexado al crédito consumo, a los planes de salud y a todos los espacios de la vida cotidiana, finalmente, que afecta y va afectando la disponibilidad del recurso, de los ingresos de cada uno. Se hace más chico nuestros recursos cuando, además, muchas veces la UEF actúa como doble impuesto, porque la IPC sube la UEF y hay un... Pero la UEF al final es un índice, no es que la inflación sea por la UEF, es un índice simplemente, es un parámetro. Sí, pero la forma en que se construye, Nicolás, y se calcula el cambio de la UEF, va de acuerdo a la inflación. Y cuando eso se aplica, por ejemplo, sobre los créditos hipotecarios,
se aplica sobre otro, finalmente muchas veces la forma del cálculo de los créditos hipotecarios se va a calcular sobre UF, IPC sobre UF, y va duplicando y genera doble cobro que afecta el bolsillo de los chilenos. Lo que hemos dicho es que ese sistema de UF quedó obsoleto y creemos que hay que revisarlo. Nosotros somos partidarios de eliminar los UF y que la gente se endeude. Por ejemplo, nuestros créditos, aprovecho antes los últimos minutos, que vamos a promover a través de Corfo, los 3.000 millones de dólares que vamos a poner para las pymes, los 10 millones de pesos al nuevo emprendimiento, van a ser créditos a tasa cero, no en UF, en pesos, que es muy importante. Camilo Lagos, encargado económico del programa de Marco Enríquez Ominami, muchas gracias por estar en Agenda Económica. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Y lo último, marque 6, vote por Marco Enríquez Ominami. De esta forma, y luego de la propaganda política, terminamos la agenda económica dedicada a las medidas económicas del candidato del Partido Progresista. Sigan con nosotros acá, en CNN Chile.